Bienvenidos a este estudio inductivo de las cartas de Pablo a los tesalonicenses. Acompañemos al pastor Víctor Manuel Buitrago mientras exploramos estas poderosas enseñanzas para aplicar la palabra a nuestra vida hoy. Bendito Señor, te doy gracias porque tú eres el Dios del universo, el Dios creador y que todo lo sustentas y que solamente para ti es toda la honra, la gloria y la alabanza. Hoy iniciamos el estudio de la segunda carta a los tesalonicenses y te suplico en el precioso nombre de Jesús que tu Espíritu Santo nos tome de la mano y nos lleve a toda verdad. Gracias por cada persona que sigue este estudio. Te ruego que tú los ayudes a entender, a comprender y que tú seas glorificado. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Bienvenidos a nuestra lección número 8 de Tesalonicenses Inductivo. Hoy comenzamos con la segunda carta y vamos a estar en el capítulo 1, del versículo 1 al versículo 12. Así que comencemos. Voy a leer versículo 1 al versículo 4. Pablo, Silvano y Timoteo a la iglesia de los tesalonicenses, en Dios nuestro Padre y en el Señor Jesucristo, gracia y paz a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Debemos siempre dar gracias a Dios por vosotros, hermanos, como es digno, por cuanto vuestra fe va creciendo y el amor de todos y cada uno de vosotros abunda para con los demás. Tanto que nosotros mismos nos gloriamos de vosotros en las iglesias de Dios por vuestra paciencia y fe en todas vuestras persecuciones, tribulaciones que soportáis. Muy bien, este es el inicio de nuestra carta a los tesalonicenses. Vamos a iniciar con qué significa. Debemos siempre dar gracias a Dios por vosotros como es digno. Significa que agradecer por algunas personas es justo. ¿Sí o no? Pues claro que es justo. Si no fuera justo estábamos en dificultades. Es apenas justo agradecer por algunas personas. Seguramente usted lo hace. Usted da gracias a Dios por muchas personas. Es decir, que siempre y cuando expresemos nuestra gratitud por algo que vale la pena, que nosotros demos gracias. Porque si bien es cierto que debemos dar gracias en todo, por todas las cosas que nos ocurren, incluso por la gente que nos rodea. Ese agradecimiento a veces no es justo porque es un agradecimiento por gentileza o por deber y que habla bien de nosotros pero no de los demás. Pero en el caso de los tesalonicenses, dar gracias por ellos era digno. Ellos realmente merecían ese reconocimiento. ¿Por qué motivo daban gracias a Dios tanto Pablo como sus colaboradores? Bueno, ellos daban gracias porque primero su fe crecía. Dice, vuestra fe va creciendo. En el griego se emplea la palabra uperausanei, que significa crecer extraordinariamente. Este hecho resulta más sorprendente si tenemos el concepto que los problemas en la vida cristiana no solo debilitan la fe, sino que también la disminuyen. Y ahora, por lo que dice aquí Pablo, comprobamos que no es así, sino por el contrario, los padecimientos que tenían los tesalonicenses hicieron que su fe creciera de manera extraordinaria. En segundo lugar, su amor también aumentaba y el amor de todos y cada uno de vosotros abunda para con los demás. No solamente su fe crecía en el sufrimiento, sino también su amor, el cual, en lugar de enfriarse, se multiplicaba o crecía mucho.
pleonasei. Pleonasei es el término que se utiliza aquí. Tercero, daban gracias porque soportaban las persecuciones, las tribulaciones, con mucha paciencia y también con mucha fe. Por vuestra paciencia y fe en todas vuestras persecuciones y tribulaciones que soportáis. ¿Qué quiso decir con la frase nosotros mismos nos gloriamos de vosotros en las iglesias de Dios? Quiso decir que estaban orgullosos de la iglesia de Tesalónica y que se mandaban la parte, dicen en algunos países, ¿no? O sea, aprovechaban de lo que estaba pasando allí para ellos en cierta forma como sentirse, no digamos orgullosos, pero sí, hombre, los de Tesalónica están allí creciendo. Cuando en otras iglesias ellos hablaban de los tesalonicenses, se sentían muy bien. La versión latinoamericana traduce: nosotros mismos nos sentimos orgullosos de ustedes en las demás iglesias de Dios. Ese es el mismo orgullo que siente un padre si su hijo prospera, ya sea en su carrera o quizás triunfa en una competencia. Buen deportista, y entonces gana, el papá se siente como orgulloso. O cuando todos hablan bien de ese hijo, ¿cierto? Así se sentía Pablo y los que con él trabajaban en la iglesia de Tesalónica. Vamos a leer ahora la segunda a los Tesalonicenses, capítulo 1, versículo 5, que dice: esto es demostración del justo juicio de Dios, para que seáis tenidos por dignos del reino de Dios, por el cual asimismo padecéis. Por el cual asimismo padecéis. Aquí viene una parte que puede ser un poquito, como digo yo, como cuestionable, ¿será? Pero no, de pronto no. Déjeme, y si se me ocurre algo más adelante se lo comparto. El sufrimiento por Cristo nos dignifica, es decir, que nos hace dignos. Las persecuciones, las angustias, la incomprensión y el dolor son una señal. Endeigma es el término en griego, endeigma, o una prueba clara que somos tenidos por dignos o hechos dignos en el reino de Dios. La palabra digno significa que merece algo, que la palabra digno también es correspondiente, es proporcionado al mérito y condición de una persona. Ellos tenían muy en claro que cada ataque que recibían por haber creído en Cristo, cada falsa acusación que lanzaban contra ellos, cada mentira que se decía de ellos, cada expresión de desprecio, odio o rechazo que soportaban por el solo hecho de obedecer al Señor, sumaban un nuevo galón o medalla. Sí, esas medallas de honor que a veces nos dan, las necesitaban, entonces las recibían en su pecho. Esto nos lleva a la conclusión de que aquellos que nunca sufrieron por amor a Cristo no son dignos del reino de Dios. Aunque eso no significa que serán rechazados, simplemente que no merecen estar allí. Leamos los versículos 6 al 10. Leamos 6 al 10 de la segunda carta de Pablo a los Tesalonicenses, capítulo 1. Porque es justo delante de Dios pagar con tribulación a los que os atribulan, y a vosotros que sois atribulados, daros reposo con nosotros cuando se manifieste el Señor Jesús desde el cielo con los ángeles de su poder, en llama de fuego, para dar retribución a los que no conocieron a Dios ni obedecen al evangelio de nuestro Señor Jesucristo, los cuales sufrirán pena de eterna perdición, excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder,
cuando venga en aquel día para ser glorificado en sus santos y será admirado en todos los que creyeron, por cuanto nuestro testimonio ha sido creído entre vosotros. Esto nos lleva a preguntarnos entonces qué es justo delante de Dios. ¿Qué es justo? Mire, Dios es justo. Tenemos que partir de ahí. Que en su justicia mantiene la ley de la retribución. Porque es justo delante de Dios pagar, es decir, retribuir con tribulación a los que os atribulan, y a vosotros que sois atribulados, daros reposo. Esta verdad merece una doble reflexión. La primera, debería darnos lástima a la gente que nos persigue o busca nuestro mal por nuestra fe en Cristo, porque tendrán que enfrentarse tarde o temprano con el pago o la retribución que Dios da. En segundo lugar, tenemos que rechazar toda venganza personal, porque no nos corresponde vengarnos por nosotros mismos, por nuestra propia mano. Ese es un atributo de Dios. Según Romanos 12:19 dice: no os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios, porque escrito está: mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. ¿Cómo se manifestará el Señor Jesucristo? El apóstol Pablo nos informa, nos manifiesta, nos dice que en su segunda venida Jesucristo se manifestará acompañado de, escuche, primero ángeles, dice, con los ángeles de su poder. Segundo, fuego, dice, en llama de fuego. Esta llama de fuego no será para castigar a los malos o purificar a los creyentes, sino para identificarse, para manifestarse. Como cuando se manifestó a Moisés, ¿se acuerda? Dice la Biblia que se le apareció el ángel de Jehová en una llama de fuego en medio de una zarza. Él miró y vio que la zarza ardía en fuego y la zarza no se consumía. Esto dice Éxodo 3:3. De aquí nosotros podemos deducir, inferir que ese fuego que rodeará a Jesús no será igual al fuego que conocemos en la tierra, porque es un fuego que no se consume. En la segunda venida, el Señor tendrá un doble propósito. ¿Cuál será ese doble propósito? El primer propósito de la segunda venida es castigar a los que no obedecieron el Evangelio, para dar retribución o pago a los que no conocieron a Dios ni obedecen al Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. El segundo propósito será para que la iglesia, en la iglesia se manifieste su gloria y en todos los que creyeron se pueda admirar su presencia. Yo a veces pienso en eso y eso va a ser glorioso cuando la presencia de Dios se refleje completamente en nosotros. ¿No le parece? Para ser glorificado, dice, en sus santos y ser admirado en todos los que creyeron. Mire, notemos que Cristo será admirado. En el versículo 5 dice: esto es demostración del justo juicio de Dios, para que seáis tenidos por dignos del reino de Dios, por el cual asimismo padecéis. En el versículo 6 al 10, porque es justo delante de Dios pagar con tribulación a los que os atribulan, y a vosotros que sois atribulados, daros reposo con nosotros cuando se manifieste el Señor Jesús desde el cielo con sus ángeles. Tenemos aquí
la afirmación de que van a recibir. Y cuando dice, y así como hemos traído la imagen del terrenal, traeremos también la imagen del celestial. Aquí os digo un misterio: no todos dormiremos, pero todos seremos transformados. ¿Se acuerda? Eso lo estudiamos ya en el capítulo 5 de la primera carta. ¿Qué pasará con los que no obedecen al Evangelio? Su destino será realmente penoso, los cuales sufrirán pena eterna de perdición, excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder. Lo que es realmente grave de esta perdición es que no será temporal sino eterna. La palabra aionón, que se traduce por eterno, perdurable, interminable, sin fin, no habrá retorno, no habrá jamás una posibilidad de cambiar ese destino. Yo quiero aquí detenerme un segundo, porque el papa que tenía la Iglesia Católica hasta hace poco, que se llamaba Francisco, en una entrevista que le hicieron, él dijo que el infierno estaba vacío, porque Dios no podía ser tan cruel de mandar a los pecadores a sufrir eternamente en el infierno. Que en otras palabras, el Papa Francisco dijo que el infierno no existía y que si de pronto llega a existir es un lugar vacío. Pero si usted lee con detenimiento los evangelios, usted puede encontrar que el Señor Jesucristo casi se refirió más al infierno que al cielo. ¿Por qué? Y él lo describió de varias maneras, de varias formas. Él dijo que el infierno era un lugar de tormento. ¿Se acuerda cuando el rico y Lázaro? Allí muestra al rico en un lugar de sufrimiento. También el Señor habló de que los que van allá al infierno, dice que es donde el gusano de ellos no muere. El Señor Jesucristo sí habló del infierno y habló de un lugar de tormento. Creer lo que enseña la Iglesia Católica, que el infierno no existe y que si existe está vacío porque Dios no va a condenar a nadie, eso es lo que se llama universalismo, es decir, que al final nadie se va a perder, todos se van a salvar. Desde mi perspectiva, es la blasfemia más grande, porque es decir que el sacrificio de Cristo no sirvió absolutamente para nada. Es decir, que Dios es un Dios tan cruel que mandó a su Hijo a morir como murió y al final va a salvar a todo el mundo. No tendría razón de ser ni la humanización de Cristo, ni el ministerio, ni el sufrimiento, ni la muerte, ni la resurrección. Nada de eso tendría sentido si al fin y al cabo todos van a ser salvos. Así que yo prefiero creer lo que la Biblia dice. Voy a leer capítulo 1, versículos 11 al 12. Por lo cual, asimismo oramos siempre por vosotros, para que nuestro Dios os tenga por dignos de su llamamiento y cumpla todo propósito de bondad y toda obra de fe con su poder, para que el nombre de nuestro Señor Jesucristo sea glorificado en vosotros y vosotros en Él, por la gracia de nuestro Dios y del Señor Jesucristo. Esto es lo que dice esta porción de la Escritura del 1, 11 y 12. Vamos ahora a examinar nuestras preguntas que le hacemos al texto. ¿Qué pedían siempre en sus oraciones Pablo, Silvano y Timoteo a favor de los tesalonicenses? Ellos pedían tres cosas. Mire, primero, oraban para que Dios los tenga por dignos de su llamamiento. Segundo, oraban para que Dios cumpla todo propósito de bondad. Y tercero, pedían que Dios cumpla toda obra de fe con poder, para que el nombre de Jesucristo sea glorificado en ellos. ¿Qué significa entonces la frase para que nuestro Dios os tenga por dignos de su llamamiento? Significa que el llamado que Dios les hizo, pues valió la pena. Que Él los llamó con un propósito y ese propósito fue cumplido
y que no lo defraudaron. En su carta, el apóstol Pablo, en la carta a los Filipenses, Pablo aclara este punto diciendo: solamente que os comportéis como es digno del Evangelio de Cristo, para que, o ya sea que vaya a veros o que esté ausente, oiga de vosotros que estáis firmes en un mismo espíritu, combatiendo unánimes por la fe del Evangelio. Eso es lo que dice Filipenses 1:27. Y aquí, ¿qué significa la frase cumpla todo su propósito de bondad? Significa que ellos oraban para que Dios lleve a cabo los buenos deseos que tienen. Literalmente, la frase sería así, miren: el Dios nuestro cumpla todo buen deseo de bondad o todo proyecto para hacer bien a los demás. Porque muchas veces ocurre que tenemos muy buenas ideas, buenos planes y proyectos, pero que nunca se realizan, y eso se debe no a nuestra pereza, sino a la falta de la intervención directa de Dios en nuestros asuntos. Podemos observar que el texto dice: oramos para que nuestro Dios cumpla todo propósito de bondad. El texto no dice para que nosotros cumplamos, sino para que Dios cumpla en nosotros. Entonces eso es un bien importante. Si comprendemos esto, probablemente cambie sustancialmente nuestra manera de orar. ¿Qué quiso decir con que el nombre de nuestro Señor Jesucristo sea glorificado en vosotros y vosotros en Él? Para ampliar los datos que tenemos, vamos a mirar cómo se traduce este mismo texto en otras versiones. La Biblia, Nueva Biblia Española, dice: así glorificarán a nuestro Señor Jesús y Él a ustedes con la generosidad de nuestro Dios y del Señor Jesús. Jesús Mesías, dice la Nueva Biblia Española. La versión latinoamericana dice: de ese modo, el nombre de Jesús nuestro Señor será glorificado a través de ustedes, y ustedes lo serán en Él, según el plan bondadoso de nuestro Dios y de Cristo Jesús el Señor. La versión popular dice: de esta manera el nombre de nuestro Señor Jesús será honrado por causa de ustedes, y Él los honrará conforme a la bondad de nuestro Dios y del Señor Jesucristo. Todos sabemos que debemos glorificar al Señor, pero no todos tenemos en cuenta que Él compartirá su honra con nosotros, y mientras nosotros glorifiquemos a Dios, Él nos glorificará a nosotros. Esto es difícil de entender, ¿verdad? Pero eso es lo que dice el texto. El cuadro es similar a la parte final de la ejecución de una obra de una orquesta filarmónica. ¿Cómo es? Al concluir, el director se da vuelta hacia el público, que lo aplaude de pie, y después de hacer una reverencia aceptando el aplauso, se da vuelta y señala a la orquesta para que sea aplaudida. ¿Entiende cómo va a ser? En aquel día, el Señor Jesucristo será aplaudido y se dará vuelta para señalarnos y así compartir su honra, para que el nombre de Jesucristo sea glorificado en vosotros y vosotros en Él. Bien, llegamos a la parte de nuestro texto para memorizar. Vamos a memorizar nuestro texto bíblico, que será segunda a los Tesalonicenses, capítulo 1, versículo 3. Debemos siempre dar gracias a Dios por vosotros, hermanos, como es digno, por cuanto vuestra fe va creciendo y el amor de todos y cada uno de vosotros abunda para con los demás. Fácil. ¿Lo repetimos? Debemos siempre dar gracias a Dios por vosotros, hermanos, como es digno, por cuanto vuestra fe va creciendo y el amor de todos y cada uno de vosotros abunda para con los
amarte más. Hemos llegado al final de nuestra lección número 8 de Tesalonicenses Inductivo. Espero que nos podamos ver en la lección número 9. Ya comenzamos la segunda carta. Entonces, en la lección anterior, la lección 7, terminamos la primera carta. Ahora con esta iniciamos con la segunda carta a Tesalonicenses. Dios les continúe bendiciendo y nos vemos en la próxima lección, que será la lección número 9. Gracias por vernos. No olvide suscribirse y tocar la campanita. Toda la gloria sea para Dios.